haber encontrado el eslabón intermedio entre el animal y el Homo sapiens. Somos nosotros, Konrad Lorenz. Buenas noches, Universidad Humanitas les da la más cordial bienvenida. Continuamos con las actividades de la primera semana de Psicología Humanitas 5. Hoy nos acompaña el doctor Luis Meixueiro y el maestro Ali Gómez Luna Gómez con el tema Homo sapiens, a quienes les cedo el micrófono y les pido un fuerte aplauso. Buenas noches. Tengo la ligera sospecha de que la mayoría no venía muy preparado con el tema de hoy, porque creo que lo anunciaron como presentación de caso. Pero la verdad es que me tomé el atrevimiento de preparar un tema un poquito más divertido, pero serio al mismo tiempo. Es un tema bastante inquietante, algo de lo que con quienes he tenido la oportunidad de compartir el aula ya hemos hablado en algunas ocasiones respecto a los temas relacionados a la evolución, sobre todo el sistema nervioso, y ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene. Es un tema que a mí me resulta apasionante porque tiene que ver con lo interesante de nuestro pasado para poder entender de dónde venimos y por qué somos de una naturaleza como la que somos, para prevenir un poco de manera alarmante cuál va a ser el futuro de los Homo sapiens, el futuro de la raza humana en los próximos años, y sobre todo para darnos cuenta de manera alarmante de lo que estamos haciendo con el planeta en nuestro presente. Creo que son tres preguntas que van muy relacionadas a lo que vamos a platicar el día de hoy. Y al final invité a un muy buen amigo mío para que me haga favor de hacer unos comentarios muy valiosos al respecto. La evolución del sistema nervioso a partir de la tesis doctoral del doctor Yuval Noah Harari, un antropólogo israelita que, para quienes no estén familiarizados con él, todo su trabajo gira en torno a la investigación de la naturaleza del hombre desde los primeros seres humanos hace casi 2.5 millones de años, y que nos lleva a planteamientos muy interesantes respecto a la conducta actual que tenemos entre las sociedades. Y me gustaría empezar citándolo literalmente con una parte del texto en donde hace la reflexión Harari de más o menos el recorrido histórico de dónde surgimos los seres humanos como especie. Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce hoy como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglomerarse en estructuras mucho más complejas, llamadas átomos, y luego estas se convirtieron en moléculas. El relato de los átomos y las moléculas y todas sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes llamadas organismos, y al relato de los organismos se le llamó biología. Hace unos 70.000 años aproximadamente, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas es a lo que se le llama historia. Tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años, la revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 y la revolución científica que se puso en marcha hace solo 500 años. ¿Quién pudiera poner esta revolución científica fin a la historia de los Homo sapiens e iniciar algo completamente diferente? Hubo humanos mucho tiempo antes de que hubiera historia. Animales muy parecidos a los humanos modernos aparecieron por primera vez hace unos 2.5 millones de años. Estos humanos arcaicos ya amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el rango social y por el poder. Pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes. No había nada de especial entre ellos. Nadie, mucho menos los propios humanos, tenían ni siquiera una pista de lo que sus descendientes podríamos hacer. Ellos nunca se imaginaron que sus descendientes algún día podríamos caminar sobre la luna, dividiríamos el átomo o descifraríamos el código genético completo de todas las especies.
Los biólogos clasifican a los organismos en especies, de tal manera que se dice que los animales pertenecen a la misma especie cuando tienden a aparearse entre sí dando origen a crías fértiles. Caballos y asnos, por ejemplo, tienen antepasados comunes recientes, pero muestran muy poco interés sexual mutuo. Se aparean si se les induce a hacerlo, sin embargo sus descendientes llamados mulas no pueden reproducirse. Esto es consecuencia de lo que se considera dos tipos de especies diferentes de animales. Durante aproximadamente 2.5 millones de años, los seres humanos nos quedamos solos de alguna manera, somos una familia, por así decirlo, de huérfanos. No es extraordinario pensar que nos hayamos acostumbrado a esta idea de que los seres humanos somos la única especie inteligente del planeta, porque al menos los últimos 10.000 años, efectivamente el Homo sapiens ha sido la única especie humanoide que ha recorrido la Tierra. Nos hemos acostumbrado a pensar que somos una especie huérfana, no tenemos primos cercanos, no tenemos hermanos de especie y sobre todo no tenemos padres. La teoría de la evolución que se ha plantado hasta el día de hoy nos hace referencia mucho a esta imagen de abajo, la imagen inferior, y que nos hace pensar que provenimos en una especie de evolución secuenciada en donde nosotros aparecimos prácticamente cuando desapareció de la faz de la Tierra la última especie humana antigua. Pero esto está relacionado con uno de los más grandes secretos que se ha guardado dentro de la humanidad. Todas las evidencias recientes, todos los estudios antropológicos recientes nos llevan a pensar que no hay nada más falso que esta propuesta evolutiva. Hace 2.5 millones de años existían los primeros humanos que se distinguieron de los primates por empezar a utilizar de manera más racional sus herramientas, por empezar a tener los primeros datos de caminar erguidos, por empezar a tener la capacidad de formar sociedades. Estos humanos de hace 2.5 millones de años eran los australopithecus, también llamados simios australes. Esta imagen del National Geographic es una reconstrucción del vestigio humanoide más antiguo que hay, que se llama Lucy. Ocupaban ellos prácticamente toda la extensión de África y Eurasia, se extendieron desde la parte inferior de Asia hacia la parte septentrional de África y estaban adaptados de manera bastante adecuada a las hostilidades del medio en el que sobrevivían. Y lo interesante de los australopithecus es que conforme fueron expandiéndose y colonizando gran parte de África y gran parte de Eurasia, fueron ocupando territorios distintos y entonces la evolución los empezó a migrar, los empezó a mutar genéticamente hasta que se fueron convirtiendo en especies diferentes. Hace un momento les explicaba yo que una especie se caracteriza o se puede identificar porque dos miembros de esa especie pueden relacionarse sexualmente y pueden dar origen a crías mutuas. Hubo un momento en la historia del hombre en el que al mismo tiempo convivieron más de 20 especies diferentes de humanos. Imagínense nada más hacer el ejercicio mental de cómo hubiera sido la historia si hubieran permanecido vivas todas esas especies de humanos. ¿Qué sería de hoy? ¿Cómo serían las culturas? ¿Cómo influiría eso en la civilización actual? ¿Cómo serían los sistemas políticos, los sistemas de los credos, la parte de la fe? ¿Sí? Imagínense que fuéramos un poco parecidos a lo que son los perros ahora. Todos son parte de la especie canina, pero hay diferentes tipos de raza y todos pertenecen a la misma especie. Un cocker spaniel puede reproducirse con un bulldog y van a tener crías fértiles que se pueden reproducir con otros perros y van a tener también crías fértiles. ¿Qué pasaría si alguna de sus parejas pudiera ser neandertal y ustedes homo sapiens, o pudiera ser homo erectus y ustedes a lo mejor fueran homo sapiens? Cada especie que derivó del Australopithecus, dependiendo del territorio, se adaptó a diferentes condiciones del medio en el que vivieron. Y entonces se abrió una gama impresionantemente rica de especies de humanos que no vivieron secuenciadamente, sino por el contrario, aparecieron simultáneamente y convivieron de acuerdo a la evidencia que tenemos antropológica. Durante más de 2 millones de años habitaron juntos la Tierra. En Europa, y Asia occidental, el Australopithecus dio origen al hombre de Neandertal, al Homo neanderthalensis. Hombres que hasta donde sabemos por los restos que hemos encontrado recientemente,
eran hombres que en promedio tenían una estatura de 1,90 o 2 metros y que tenían una masa muscular espectacularmente capacitada para sobrevivir a una sabana africana hostil, donde tenían que defenderse con pocos utensilios y soportar las inclemencias del clima. En el oriente de Asia aparece el Homo erectus, y el Homo erectus es el primero que empieza a demostrar una vida en donde completamente caminaba erguido y podía utilizar ya cada vez más herramientas. Esta especie de Homo erectus tiene el récord de permanencia sobre el planeta Tierra dentro de la especie humana. El Homo erectus sobrevivió al planeta durante casi 2 millones de años, tomando en cuenta que nosotros como hombre moderno llevamos cerca de 10.000, estamos muy lejos de la posibilidad de romper ese récord del Homo erectus. Luego del Homo erectus, bueno, no luego, sino simultáneamente, hubo algunos australopithecus que se atrevieron a caminar sobre el mar en las regiones bajas del océano que rodeaba África y llegaron pronto a las islas de Java, Indonesia, y a la isla de Flores, en una etapa en la que el nivel del mar era bastante bajo y podía caminarse o andar en balsas para cruzar esa parte de la brecha oceánica. Llegaron y quedaron atrapados cuando el nivel del agua subió y entonces sus cuerpos se adaptaron. El Homo soloensis y el Homo florescensis se han encontrado restos que nos hablan de que la evolución los dejó en desventaja. Al quedar atrapados en islas con pocos alimentos, el cuerpo empezó a sufrir mutaciones con el paso de los años. Primero, los más grandes, los más corpulentos, eran los primeros en morir, porque no alcanzaban a alimentarse suficiente para poder subsistir en un medio como una isla tan pequeña. Y entonces las especies más pequeñas de Homo florescensis son las que lograron sobrevivir y vivieron durante muchos años. Teníamos datos de que la estatura promedio del Homo florescensis era de 1 metro de altura y el peso promedio era solamente de 25 kilos. Aparece, y este es un descubrimiento reciente, apenas en el 2010 descubrimos los primeros restos del hombre de Denisova, hasta antes del 2010 desconocido en absoluto para nosotros, y el Homo ergaster, que fueron parte nada más, no les estoy comentando todo, son parte nada más del abanico de especies humanas que convivió durante más de 2 millones de años y desapareció abruptamente sin dejar rastro de cuál fue la razón de su desaparición. Todo esto dio origen finalmente a la aparición hace aproximadamente 200.000 años de la especie que cambió la historia del planeta Tierra, el Homo sapiens. Ya se tienen vestigios genéticos de los restos de Homo sapiens que hablan de que la tez, el color de la piel y el color del cabello del Homo sapiens era mucho más claro que el de sus antecesores. La capacidad mental que tenían obviamente era superdotada comparada con sus primos, pero sobre todo la naturaleza de la conducta del Homo sapiens fue lo que marcó el destino del planeta Tierra. No importa que se haya postulado antes, que hayan escuchado antes, que les hayan enseñado en sus clases de biología, en la secundaria o en la preparatoria, la evidencia reciente, y estoy hablando de los últimos 5 años, nos hace saber de antemano que desde hace 2.5 millones de años y hasta hace aproximadamente 10.000 años apenas, el mundo fue hogar de varias especies de humanos que compartían el planeta con respeto, con tolerancia, sin caer en conflictos bélicos y conflictos por la hambruna. Sobrevivían bastante armónicamente. ¿Qué fue lo que pasó hace 10.000 años con todas esas especies de humanos? ¿Dónde quedaron? ¿A dónde se fueron? ¿Se los llevaron los extraterrestres? ¿Están escondidos en el núcleo de la Tierra? Son ideas que es muy difícil poder responderlas, pero la historia sirve para eso, para darnos cuenta de cuáles son las teorías más válidas de acuerdo a las investigaciones que están haciendo los antropólogos actuales. ¿Cómo lograron evolucionar los cerebros de los primeros organismos a la actualidad? ¿Cuál fue la configuración o la cantidad de neuronas las que lograron la conquista del mundo? ¿Será muy diferente el cerebro de un hombre moderno al cerebro de un hombre de hace 400.000 años? La apariencia física de los primeros Homo sapiens hace aproximadamente 150.000 años o 200.000 años era exactamente la misma que la constitución física que tenemos actualmente. Si hoy en día llegara un cuerpo de un Homo sapiens de hace 75.000
5.000 años a una morgue, el forense no tendría ninguna posibilidad de distinguirlo de un fallecimiento de una persona moderna actual. Los cerebros probablemente tampoco eran diferentes en su configuración ni en la cantidad de células que tenían. Les recuerdo, para los que no hayan platicado antes conmigo de este tema, que la evolución parece darnos una idea de cómo se generó a partir de todas las especies, a partir de cerebros primitivos. Cerebros primitivos con pocas células, con pocas conexiones, que nada más servían para cumplir las funciones básicas de la vida, para buscar alimento, para el instinto de reproducción, para el miedo, ¿sí? Este cerebro básico era el cerebro reptiliano. Todos nosotros tenemos cerebro reptiliano. En el caso de los seres humanos, el cerebro reptiliano corresponde al tronco encefálico y a la médula espinal. Alrededor de este tronco encefálico después aparece definitivamente un segundo cerebro en especies más complejas que fueron los mamíferos. Estas especies complejas lograron desarrollar dos grandes hemisferios cerebrales que tenían ya capacidades diferentes, entre ellas las más importantes la capacidad del lenguaje y la capacidad de percibir emociones y generar sentimientos, que es donde está albergado el sistema límbico. A este cerebro se le llama cerebro mamífero y lo compartimos con todas las especies de mamíferos y creció alrededor del cerebro reptiliano. Pero solamente unas pocas especies en el planeta desarrollaron el tercer paso evolutivo del sistema nervioso central. El tercer paso dio origen a un cerebro todavía muchísimo más poderoso y más capacitado, el neocórtex. La corteza cerebral como una capa milimétrica que envuelve a los dos grandes hemisferios cerebrales para juntar todas las conexiones. Toda la corteza cerebral junta todas las conexiones de ese cableado de millones de neuronas, de millones de dendritas y de axones para llevar a cabo las funciones más complejas, desde la interpretación de las emociones, el contenido del lenguaje, hasta la capacidad, por ejemplo, de crear arte, de creer y crear religiones o de poder crear sociedades y culturas. Esta bendición del sistema nervioso y de la evolución solamente la compartimos con muy pocas especies del planeta, pero no somos los únicos que tenemos corteza cerebral. Aquí en esta corteza cerebral, en esta imagen que es una imagen de tomografía por emisión de positrones donde se aprecia en colores la actividad de la corteza cerebral, esta es donde radica la conciencia. Esta es la capacidad que tenemos nosotros de sernos conscientes de nuestra propia existencia en relación con el mundo que nos rodea, pero no somos los únicos. Hay especies de otros primates, delfines, elefantes y algunos pulpos incluso que también tienen corteza cerebral, y sin embargo ninguna de esas especies ha logrado hacer lo que el ser humano ha logrado hacer en el planeta. Seguimos entonces preguntándonos, porque ya vimos que a pesar de la evolución del sistema nervioso central en esta que es la teoría del cerebro priuno, tampoco pudo haber sido la clave para nuestro desarrollo fantasmagórico y espeluznante que hemos tenido en los últimos siglos. Tampoco parece ser el tamaño del cerebro, a pesar de que el tamaño del cerebro también evolucionó para darle a los seres humanos un cerebro poderoso. Nuestros primos más cercanos tienen un cerebro que tiene un tamaño más o menos de 200 centímetros cúbicos, un animal de aproximadamente 70 kilos de peso. Los primeros humanos, aquí está de nuevo Lucy, tenían un cerebro, los australopithecus, que ya desde entonces pesaba y medía alrededor de 600 centímetros cúbicos. Todos mis alumnos de Humanitas tienen actualmente un cerebro que tiene un tamaño de aproximadamente 1400 a 1500 centímetros cúbicos. Sin embargo, no somos tampoco la especie animal del planeta Tierra que tiene los cerebros más grandes. Los delfines, por ejemplo, tienen cerebros que llegan a tener tamaños de hasta 3000 centímetros cúbicos. El cerebro de los delfines es 3 veces más grande y 3 veces más poderoso que el del ser humano. Y sin embargo, los delfines tampoco han llegado a la luna. ¿Qué fue lo que pasó con los seres humanos? ¿Cómo migró la evolución del cerebro? Lo único que sabemos es que el cerebro humano dedica el 25% de la energía corporal total en reposo al cerebro, comparado con solamente el 8% que le dedica a su cerebro un delfín que tiene un cerebro 3 veces más grande. ¿Por qué el cerebro humano demanda tanta energía y tantos recursos? ¿De dónde obtiene toda esa energía? ¿Cuál fue el costo que tuvo que pagar el Homo sapiens para desarrollar estas capacidades impresionantes del sistema nervioso central? ¿Cuál fue el curso de la evolución de nuestro cerebro? ¿Qué fue lo que le pasó a los seres humanos? Hay muchas teorías, pero de acuerdo a la evidencia antropológica actual,
Lo que sabemos es que la energía de alguna manera pasó de los bíceps a las neuronas. Y esto se dio como resultado de una serie de pasos y de coincidencias evolutivas que favorecieron que los seres humanos domináramos este planeta. Actualmente, la conclusión es que somos unos debiluchos. No importa qué tan entrenado esté un chimpancé y qué tan falto de conocimiento esté un ser humano, el chimpancé no tiene posibilidades de ganarle en un debate a un ser humano, por muy poco estudiado que esté, sobre cualquier tema existencial o filosófico. Pero si tuviéramos una confrontación física en la selva, no importa qué tan entrenado esté el ser humano más experto en artes marciales mixtas, cualquiera de nuestros primos chimpancés podría partirnos con su mano como si fuéramos una muñeca de trapo. El cuerpo del ser humano evolucionó de tal manera que se atrofió físicamente. Nos hicimos más pequeños, nos hicimos mucho más débiles, nos hicimos mucho más vulnerables físicamente, pero para darle todo ese recurso energético al cerebro y poder tener mentes poderosas. Hoy en día tenemos ventajas porque con la inteligencia podemos construir coches con los cuales podemos subir rápidamente de los leones. Podemos construir fusiles con los que ningún gorila podría tener posibilidades de atacarnos. Pero si estuviéramos en la sabana como hace 2.5 millones de años, nuestra especie actual probablemente no podría sobrevivir sin los recursos tecnológicos que tenemos. La marcha erecta también tuvo un gran costo para los seres humanos. La combinación del erguirse y caminar en dos pies y tener un cerebro prodigioso fue una combinación que nos llevó al borde de la extinción. El costo de caminar erguido para las mujeres, por ejemplo, era tener unas caderas cada vez más estrechas para poder andar erguidas. Y justamente las caderas se estrecharon en el momento en el que las cabezas de los bebés nacían cada vez más grandes para dar cabida a un cerebro tan enorme como el que tenían los Homo sapiens. Esto estuvo a punto de llevarnos a la extinción hasta que la evolución afortunadamente volvió a ser lo suyo. Todos los seres humanos, de alguna manera, somos actualmente prematuros. El periodo de gestación normal de un ser humano debería de ser de alrededor de 24 meses, igual que otras especies inteligentes. La diferencia fue que la única manera que logró la evolución encontrar para hacer que los seres humanos subsistiéramos era lanzarnos al mundo prematuro. Nacemos a la mitad. Un ciervo aprende a caminar a las pocas horas de haber nacido, un gato se separa de su mamá para conseguir alimento a los pocos días de haber nacido. Los seres humanos no. Los seres humanos todavía tenemos que permanecer como embriones casi fuera del útero durante un periodo de casi un año después del nacimiento para poder empezar a dar rasgos de autosuficiencia básica. Y eso es porque de otra manera, si no naciéramos prematuros, sería imposible que el canal del parto saliera para el paso de una cabeza de un bebé de un año. ¿Sí? Entonces, todo eso fue el coste de la evolución, la serie de coincidencias que hizo que los seres humanos sobreviviéramos. Actualmente resulta evidente que los seres humanos nos convertimos, sin duda alguna, en el animal más poderoso que ha pisado la faz de la Tierra. Pero si gozaron de estas ventajas cerebrales de las que yo les estoy hablando durante más de 2 millones de años, en los que no destacaron como especie los humanos antiguos y no fueron más relevantes que las luciérnagas o que los osos polares, ¿cuál fue entonces el secreto? ¿En qué momento fue que adquirimos esa ventaja que nos hizo conquistar el planeta? Lo único que sabemos es que los tiempos de la evolución son muy largos y constantes, y a los seres humanos nos importó poco esa característica. Para que la evolución pueda marcar un paso de un cambio en una especie animal necesita tomarse miles, a veces cientos de miles y a veces millones de años para compensar los cambios. Para que la naturaleza pudiera darle a los leones garras más largas o colmillos más afilados, tenía que tomarse un tiempo proporcional para hacer que las gacelas aprendieran a saltar más rápido y mantuvieran el equilibrio de los ecosistemas. Porque si no lo hacía, entonces los leones acabarían a todas las gacelas en poco tiempo y con eso crearíamos un caos en el ecosistema que extinguiría toda la fauna del planeta. Y para poder hacer que las gacelas tuvieran esa capacidad necesitaba hacer que también el pasto evolucionara para tener más nutrientes y crecer más rápido con el agua. A los humanos esto nos importó poco. Empezamos a hacer cosas que iban totalmente en contra de lo que la naturaleza había planeado para sus especies. Esto empezó hace aproximadamente 800.000 años
cuando el ser humano empezó a aprender a manipular el fuego. Y este fue uno de los primeros grandes pasos evolutivos. A veces no lo tomamos en cuenta, pero realmente imaginémonos lo que representó el aprender a tener el control del fuego. Debió de haber sido un hallazgo, un invento, como lo quieran llamar, una capacidad tan valiosa como el descubrimiento de los antibióticos, de la penicilina, como el poder haber llegado a la luna, ¿sí? Es más, tal vez sea más importante que eso, porque la capacidad de manipular el fuego fue lo que nos dio la primera gran ventaja sobre el resto de las especies. Pero no fue sino hasta la era del Homo sapiens, hace aproximadamente 300.000 años, cuando el fuego realmente cambió todo nuestro destino. Los neandertales y todos nuestros primos de especies humanas anteriores utilizaban el fuego para cosas esenciales, para iluminarse, para alejar a los depredadores, pero el Homo sapiens le dio una utilidad, empezó a darle una utilidad macabra al fuego. A diferencia de otros grandes depredadores en el planeta, que pueden tener físicamente grandes capacidades, pero dependen totalmente del medio. Por ejemplo, las águilas, que tienen alas de gran envergadura, pero dependen de las corrientes de aire caliente que se elevan desde el suelo para poder volar, y no pueden elegir la dirección de la corriente de aire, ni el momento en el que va a haber corrientes de aire caliente. El ser humano, al controlar el fuego, aprendió a controlar una fuerza potencialmente ilimitada. Incluso una sola adolescente sapiens podía quemar un bosque entero en pocas horas, con toda la fauna y la flora que contenía ese bosque, para después entrar y recolectar semillas y recolectar a los animales ya quemados para comerse. Además, el fuego dio otro tipo de capacidades. Dentro de esas capacidades, el ser humano adquirió la ventaja de cocinar los alimentos. Y el cocinar los alimentos con el fuego probablemente fue la clave para nuestra primera gran explosión en la conquista del Homo sapiens del planeta. Al cocinar los alimentos, el ser humano empezó a tener la capacidad de alimentarse de cosas que en condiciones crudas no podían ser digeridas por el ser humano. Arroz, trigo, papas. Una vez que aprendió a cocinarlos, su dieta se hizo muy variada y muy nutritiva. Además, la carne cocinada era muchísimo más rápida de digerir. A diferencia de las 7 horas que pasa un primate actual masticando su comida, los seres humanos, en teoría, nos tomamos 1 hora y menos que 5 minutos. Y esto ahorra mucho tiempo para nosotros, pero además biológicamente la evolución también hizo adaptaciones. En el momento en el que podíamos digerir más fácil los alimentos, quiero que sepan que el aparato que más energía y sangre consume dentro del cuerpo humano es el aparato digestivo. En el momento en que los seres humanos aprendieron a cocinar sus alimentos, además, pudieron eliminar los parásitos y las bacterias que tenían sus alimentos, y eso aumentó la esperanza de vida. Y en segundo lugar, la evolución con el paso de los años acortó de manera muy importante el intestino del ser humano, a diferencia de otros animales. ¿Y a dónde creen que se fue toda esa energía y todo ese recurso que había en el cuerpo? Al cerebro. ¿Sí? Probablemente el advenimiento de la utilidad del fuego para cocinar los alimentos fue la clave para la primera explosión del crecimiento cerebral del ser humano. Aún así, hace 150.000 años apenas, estamos hablando de que los primeros hombres pisaron el planeta hace aproximadamente 2.5 o 3 millones de años. 150.000 años en esa proporción es bastante poco. Hace 150.000 años quiero que sepan que nada más había una población de aproximadamente 1 millón de humanos alrededor de todo el planeta Tierra. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad Nezahualcóyotl? Más o menos. Bueno, el área metropolitana. ¿Sí? Imagínense la proporción. Éramos 1 millón de seres humanos alrededor de todo el planeta. Éramos un eco en el radar ecológico que había en el planeta Tierra en ese entonces. Hace 70.000 años, en el auge del Homo sapiens, cuando el Homo sapiens llega a Medio Oriente, la zona estaba totalmente ocupada por todas esas especies de primos humanos. Estaban todos los Floresiensis, los Erectus, estaba el hombre de Java, estaba el de Denisova, todos ellos llevaban 2 millones conviviendo armónicamente. ¿Sí? ¿Qué les pasó? A partir de que el ser humano desarrolló estas capacidades cognitivas y explotó estas capacidades cerebrales, hay 2 teorías, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero?
La mala, no, les voy a dar la buena. La buena es la teoría del entrecruzamiento, una de las que fueron inicialmente más afectadas, que decían que los Homo sapiens empezaron a reproducirse con las otras especies de humanos hasta que finalmente, por un proceso darwiniano, los genes más capacitados fueron los que sobrevivieron. Muchos ponían en duda esta teoría hasta que hace apenas menos de 6 años hubo un descubrimiento importante. Quiero que sepan, porque lo voy a comentar más adelante, que hay un proyecto llamado Proyecto Neandertal que surgió en Harvard hace aproximadamente 6 años, donde lograron las autorizaciones internacionales para que les permitieran utilizar el código genético que ya habían logrado descifrar de los neandertales. Desde hace aproximadamente 6-7 años se cuenta con el código genético completamente descifrado del hombre de Neandertal. Entre uno de los objetivos que se tienen con ese proyecto, los resultados de hace apenas 3 años fueron impresionantes. Un grupo de científicos japoneses y coreanos empezaron a comparar el ADN del Neandertal con el ADN de la población del sur de Japón y del sur de Corea y de China. Y encontraron que hasta el 4% de la población de Asia tiene en un porcentaje, tal vez mínimo, pero tiene genes de Neandertal. No tienen genes al 100% de Homo sapiens. Y eso le da, aunque sea un porcentaje minúsculo, mucho peso a la teoría del entrecruzamiento. Quiere decir que en algún momento hubo cruza, y en ese momento todavía pertenecían a la misma especie, por eso pudieron reproducirse y ser fértiles para seguirse reproduciendo. Y muy pocos de esos genes sobrevivieron. Tal vez los genes más capaces de los neandertales fueron los que lograron colarse al código genético de los seres humanos actuales, pero hubo entrecruzamiento. Eso también sienta las bases para preguntarse muchas cosas. Por ejemplo, yo me he puesto a pensar, llevamos entonces 2.5, a ver, nada más como comentario fuera de récord. Si se supone que eran especies, bueno, razas diferentes dentro de la misma especie, y que cada quien vivía en una comunidad por separado, se supone que tenían usos y costumbres distintos, probablemente códigos y rituales de apareamiento distintos, y probablemente respetaban convivencias nada más con su tribu, con su clan. Entonces, esto también sienta las bases para preguntarse cosas entre chuscas y preocupantes, como por ejemplo, ¿será posible que entonces los neandertales se escapaban para meterse a las cabañas de las tribus de las Homo sapiens o viceversa? Porque entonces existe la posibilidad de que llevemos 2.5 millones de años conviviendo con la infidelidad como una de las principales características de la especie humana. Y llevamos 2.5 millones de años. Pero esta teoría, la segunda teoría, la que es la mala, ¿no?, es la más aceptada actualmente y creo que representa algo muy interesante, muy preocupante, muy digno de considerarse. La teoría de la sustitución. A pesar de que pudiera haber mezcla todavía en esa etapa de los seres humanos, en donde pudieron convivir y reproducirse algunos neandertales con algunos Homo sapiens, algunos hombres de Java, lo que sabemos es que no pudo haber sido significativa la mezcla como para que evolutivamente hubieran ganado los genes más poderosos del Homo sapiens y se hubieran acabado por completo las otras especies humanas en menos de un milenio después de que llegaban 2.5 millones de años conviviendo. Sabemos perfectamente que la intolerancia es un rasgo del ser humano desde el principio de los tiempos. Tal vez la teoría de la sustitución, que es la más aceptada actualmente, Harari al respecto dice que tal vez consideraron a las otras especies de humanos demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos. Muy probablemente, hace aproximadamente 75.000 años, se llevó a cabo el genocidio más importante de la historia del ser humano. La aniquilación total por la intolerancia del Homo sapiens de toda su competencia. Lo único que sabemos, se podrá hacer, está reportada la imagen, lo único que sabemos es que más o menos el Homo floresiensis desapareció de la faz de la Tierra hace 50.000 años aproximadamente, justo unos años después de que los Homo sapiens llegaron al terreno del Homo floresiensis. Sabemos que los hombres de Java desaparecieron poco después, 40.000 años hace que desaparecieron del planeta Tierra, justo unos siglos después de que el Homo sapiens alcanzó las tierras de Java y las tierras de la isla de Flores
Y sabemos que los neandertales desaparecieron hace aproximadamente 30.000 años, justo en el momento en el que llegaron a compartir territorio los Homo sapiens. Los últimos enanos de la isla de Flores desaparecieron hace 12.000 años porque la isla quedó aislada y de alguna manera protegida de alguna manera de los Homo sapiens, pero poco tiempo después de que encontraron la isla, el Homo florescensis desapareció. Cuando desaparecen todas estas especies, dejan un montón de preguntas sin respuestas, nos dejan a nosotros como Homo sapiens y tal vez como la última especie humana del planeta Tierra. Por si fuera poco, para que terminen de darse una idea clara de cuál es la naturaleza del ser humano, de todos nosotros, en nuestro código genético, quiero que sepan que uno de los grandes pasos también del avance del Homo sapiens fue su llegada al nuevo continente australiano. Una vez que el Homo sapiens logra cruzar con embarcaciones hacia Australia y conoce tierras fértiles hasta entonces que no habían sido ocupadas por ningún ser humano, en donde la fauna había crecido sin manipulación de los Homo sapiens, en poco tiempo, ya les dije que a la evolución le toma miles o millones de años hacer un cambio evolutivo. En menos de un milenio, el Homo sapiens, una vez que llegó a Australia hace poco más de 40.000 años, el protodonte, el canguro gigante, casi el 90% de la fauna australiana desapareció en menos de 1.000 años después de que había llegado el Homo sapiens. Poquísimo tiempo después, cuando lograron llegar a Nueva Zelanda perdió el 80% de las especies de animales y el 60% de las especies de aves apenas un par de siglos después de haber desaparecido las de Australia. Luego, cuando por fin el continente americano fue alcanzado hace unos 16.000 años, cuando los Homo sapiens lograron soportar las temperaturas de Siberia para cruzar hasta Alaska por el estrecho que se forma entre estas dos regiones, no estaban dotados de un cuerpo tan fuerte como el de los neandertales, pero tenían inteligencia suficiente para abrigarse, para poder congelar la carne, para poder sobrevivir incluso a esas temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Y una vez que lograron